Muy buenas tardes para todos, chicos. Muchísimas gracias por asistir a nuestra última sesión del curso. Entonces, el día de hoy, a votación y petición de ustedes, vamos a tratar SQL. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es SQL? Sí, no, tal vez un poquito. Bueno, tomaré eso como un no, profe. Efectivamente, esa es una de sus funciones. Pero, ¿qué es el SQL? Entonces, vamos a hacer como una comparación. Imagínense que tenemos un archivero, ¿sí? Entonces, el SQL vendría siendo como ese archivero gigante inteligente, ¿sí? Las bases de datos que manejemos son todos mis datos, mis archiveros completos. Las tablas que haya dentro, por ejemplo, de un Excel, serían cada cajón del archivero, las filas, las fichas de los cajones y las columnas, la información de cada ficha, ¿no? Lo que contiene. Entonces, el SQL formalmente es el lenguaje para pedirle a ese archivero que busque, organice o me modifique mis fichas, mis datos. Eso es el SQL. Entonces, el día de hoy vamos a manejar este Excel de aquí. Muchas veces nosotros cuando manejamos datos, cada uno de ellos contiene 1000 datos, ¿sí? O sea, 1000 filas más bien. Y tiene varias hojas, porque así es como uno organiza muchas cosas. Entonces uno dice, no, las ventas, tal. El inventario, ta, 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 ta. Muchas veces no va a estar tan organizado, muchas veces vamos a tener hojas en blanco. Y en la sesión de hoy vamos a ver cómo tratar esos datos. Entonces, inicialmente requerimos unas librerías, ¿no? Las de siempre más otras dos. ¿Cuáles vamos a utilizar? OpenExcel, que es para manejo de Excel, y también ellas, que es SQLite 3 y SQLAkemi, que para qué sirven, ellas son dos básicas de SQL que necesitamos. Si ustedes requieren instalación, lo que uno siempre recomienda, entonces uno ejecuta toda la instalación. El SQLite 3 no requiere porque viene con el paquete de Python 3, que es el que maneja Google Colab. Sí, pero las otras, pues, si uno está en un entorno nuevo, por ejemplo, uno no ha utilizado un Colab para SQL o quiere simplemente actualizar las versiones, puede usar un pip install o un pip update, que ya habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces, ya, organizamos todas las librerías, las básicas, SQL, Excel. Para visualizaciones, ya vimos que podemos utilizar también Matplotlib y Seaborn, además de Pandas. Y para manejo de archivos, que utilizamos creo que en la quinta sesión, el OS, para el manejo de paths. Entonces, como este es un tema que tiene cositas que ya hemos visto más algunas nuevas, lo que vamos, o la estructura que va a tener la clase del día de hoy es que les voy a ir mostrando los pasos esenciales para hacer un análisis de SQL con cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hacer manejo de bases de datos con SQL y lo que hemos visto hasta ahora? Básicamente es que, digamos que mi base de datos, al ser la biblioteca completa, cuando yo tengo varias hojas, como vimos en el Excel, ya no es bidimensional, ya tiene y las columnas y también profundidad porque cuenta con varios ficheros. Sí, entonces, la diferencia que me va a hacer, que lo vamos a ver ahorita más abajo, es el manejo tan grande me lo va a simplificar de una manera descomunal, porque en lugar de utilizar varios data frames con distinta información y luego tratar de hacer análisis cruzado, puedo generar tablas con toda la información que necesite. Entonces, lo primero siempre en cualquier análisis, ya sea de los que hemos visto con SQL, es la preparación de los datos. Entonces, para automatizar todo y que ustedes puedan incluso utilizar este código con ciertas modificaciones más adelante, vamos a generar una función que es cargar y limpiar Excel. ¿Quién va a ser el argumento? El Excel path. ¿Por qué? Porque ese es el que cambia de acuerdo a lo que yo tenga aquí. Entonces recordemos, si yo cargo mi archivo, yo aquí tengo una que dice copiar ruta de acceso. Ese es mi Excel path y ese va a ser el argumento. Entonces, lo que me hace esta función, siempre comenzamos con una descripción, va a manejarme las filas, los headers y los espacios en blanco. ¿Cómo así? Tenemos esta hoja que se llama hoja 1 que no tiene nada. ¿En mi análisis me va a ayudar algo? No, de hecho me va a entorpecer el análisis porque me puede llegar a generar errores. Luego tenemos, por ejemplo, situaciones donde tenemos el header, pero hay filas que no tienen nada. Entonces vamos a hacer tratamiento de esas. Luego tenemos otras que están perfectas, entonces él va a decir, no, esta hojita está fantástica, pero luego también vamos a tener unas en donde el header no va a estar en la primera, sino en la segunda fila, en la quinta, en la sexta.
¿sí? Dependiendo de la organización de la base de datos que yo tenga. Entonces, eso es lo que hace esta función. Primero, ¿qué hacemos? Le decimos quién es, con la función de pandas que utilizábamos, que era para CSV o para Excel, quién es el archivo de Excel, que es con el argumento Excel path, porque estamos definiendo mi función. Y creamos ¿qué es esto que dijimos que es esto una librería, digo, una biblioteca, un diccionario, una lista, una tupla? ¿Qué es? ¿Un diccionario? Un diccionario. ¿Qué característica tiene un diccionario? Entonces, ¿qué tiene? Pares, clave, valor. Entonces me permite almacenar muchísima más información y mucho más organizada que una lista o una tupla. Inicializamos algo que se llama data frame limpios, que va a generarme un diccionario vacío para guardar todos los datos ya limpios que me dé la función. Entonces, inicialmente vamos a utilizar un for. ¿Qué hace este for? Simplemente va a recorrer todo mi Excel, cada una de sus hojas. ¿Con qué? Con la función sheetNames. ¿Qué esa de quién es? Es propia del OpenXL, ¿sí? Entonces esto ya es manejo con archivos Excel. Y entonces para cada una de esas hojas, él va a decir procesando la hoja. ¿Por qué vimos que era importante esto? Para yo ver qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, si hay algún error, si puedo mejorar mi código. Entonces, inicialmente tenemos que cargar mis datos crudos, ¿sí? O sea, mis datos sin asumir dónde está el encabezado, sin asumir qué es una variable o qué es el header. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Definimos dfraw, es como si estuviéramos trabajando con los data frames de siempre, y le decimos, ¿usted me va a leer el Excel? ¿Sí o no? Y de argumentos me va a decir, ¿dónde está el Excel? Ah, bueno, en el Excel path. Cuando sheetName sea igual a sheetName, como estamos haciendo un for, lo que va a hacer esta iteración es que va a pasar hoja por hoja y cuando cumpla la hoja, entonces va a decir que el header es ninguno, me va a sacar solo los datos. Luego tenemos esta, que es ahora asignarle la limpieza a mi DF. Entonces, aquí lo que va a decirme es eliminar las filas, porque aquí estamos usando un drop now, recordemos, eliminar las filas que estén completamente vacías. Entonces él va a decir, todas esas filas que están en blanco, listo, no se utilizan, eso va a ser mi data frame limpio. Ahora, hacemos un condicional. Entonces, si la hoja está vacía, porque él dice, no, pues todas las filas están para hacer un df clean drop, ¿no? Entonces él me va a decir, si eso pasa, si está punto empty, que es cuando se cumple esta condición, una función también de OpenXL, es, bueno, le vamos a decir que está vacío y ya, nada más. Ahora, ya que quitamos o filtramos todas las filas vacías, lo que nos sigue o lo que necesitamos hacer ahorita es buscar cuál es la fila que tiene el encabezado. Entonces, para eso utilizamos esta definición de acá. Entonces, inicialmente, él me va a decir, no se le ha asignado a nadie el header, entonces vamos a hacer un for que tenga un rango. Entonces, esta es la primera versión de limpieza, ¿sí? Una versión que estaba revisando. Normalmente uno dice, los encabezados siempre están como en las primeras 3 filas. Entonces uno utiliza ese conocimiento y dice, listo, vamos a utilizar 3 filas para ver cuál podría ser el encabezado. Entonces él me va a mirar si en esas 3 filas, quiénes son los que están limpios, porque pues ya miramos, ya quitamos todas esas filas. Entonces, por ejemplo, en ella, el código anterior que hicimos ya nos quitó esta primera fila. Entonces ya ella se convierte en 1, ya en 2, ya en 3, ¿sí? Entonces, este segundo código que estamos utilizando aquí, lo que me haría decir es, bueno, en ese data frame que ya está limpio, voy a buscar en estas primeras 3 filas a ver quién tiene más compatibilidad para hacer un header, o sea, quién no tiene compatibilidad con ellas, con las demás, porque aquí vemos que hay repetición, ¿sí? De ciertas cosas, de ciertos patrones. Y hay ciertas categorías que le permiten identificar a ellos si es header o no. Entonces, ¿cómo hacemos? Para cada uno de nuestros contadores en ese rango de 3 filas, lo que va a hacer es darme una palabra clave, ¿sí? Que nosotros definimos. Entonces, en nuestro caso es el SKU, el orden, el producto, la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, generamos una lista con las palabras clave que más o menos tienen que estar en los headers para que ellos miren la compatibilidad. ¿Con qué? Con este.
Entonces él va mirando esas 3 filas y va diciendo, ah, no, claro, sí, aquí puede haber compatibilidad, recordemos quién es fila actual, quiénes son los valores de la fila, y él ya dice, con estas 3 definiciones de parámetros, con ellas 3, yo voy a decirle, condicional, si alguna de las palabras dentro de esos valores de fila, ¿sí? que sean iguales a las palabras clave, entonces si encuentra al menos una palabra clave, marque esa fila como encabezado. Eso es lo que va a hacer. Entonces va a decir any, palabra, ¿sí? ¿En quién? En valor. Entonces que esté de palabras clave en los valores de fila, de cada palabra en palabras clave. Me va a recorrer esta lista contra, ¿quién? El valor en valores filas, contra lo que se haya generado aquí, que son para las filas actuales, las 3 primeras según este foro. Y ya, entonces, si se genera alguna coincidencia, él va a marcar esa filita como header. Y él va a decir, claro, no tengan en cuenta esto porque esto no son datos de mis variables, son las variables en sí mismas, son las etiquetas de mis variables. Entonces, ya que hicimos eso, si se encontraron encabezados, usa esa fila como los nombres de las columnas y toma los datos desde la siguiente fila, o sea, como un I+1, más o menos. Luego, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros tenemos, o sea, él no encontró ninguna similitud, si header row y de X es nulo, o sea, no tiene, entonces se utiliza esa fila como header y se toman los datos de la siguiente fila, ¿sí? Entonces aquí hacemos una selección con el ilog de la primera row del IDX y actualizamos el dfclean, ¿sí? Y si pues no existe, o sea, no hubo valores, entonces él dice, pues vamos a utilizar la primera fila que haya como header. Eso es lo que va a hacer, que es muy poco común que pase. Entonces, eso es lo que hace. Ahora, cuando ya, o sea, nosotros identificamos arriba qué filas eran. Entonces, ya una vez se identificó quién es el header y quién es la fila, él va a decir, ah, bueno, ahora quitemos y vaciemos y limpiemos ahora sí todas las columnas que estén vacías. Y entonces se renombran las columnas con los espacios extra. Y al final se reinicia el index, que vimos eso hace unas 2 o 3 sesiones. ¿Para qué? Para que todo esté marchando bien y se esté actualizando todo el trabajo que estemos haciendo. Entonces, esto es una función que tiene de parámetro ExcelPath. Entonces, fuera de la función, tenemos que definir quién va a ser ExcelPath. Es como decirle, usuario, denos cuál es el URL de donde esté en su documento. Entonces, uno viene acá, y lo pega en el ExcelPath. Y listo. Entonces, ejecutémoslo. Ahí me dice, limpiando datos del Excel. Ventas online, fila 1, fila 1, fila 1. Yo digo, pero venga, hoja 1 vacía. Pero yo recuerdo que hay alguna de estas del Excel, que es inventario bodega sur, que yo recuerdo el header no estaba en la primera fila. Entonces yo digo, podemos mejorar eso porque de pronto hay una redundancia en líneas de código. Algo pasó. Entonces, en este primer caso, ¿nos sirve? Sí, porque seguramente lo que hizo es primero hacer el dropna y luego mirar, entonces todas las filas quedaron, todos los headers quedaron en la fila 1. Pero a mí me gustaría partir de los datos en bruto sin necesidad de modificar antes de identificar el header, para yo ver si concuerda con lo que está pasando o con mis datos en el Excel. Entonces, nueva función, mejorada. Sigue teniendo un argumento ExcelPath, que es donde está pues mi dataset básicamente, pero ahora tiene un segundo argumento, ¿sí? Que es que en lugar de buscar, porque el anterior tiene 3 problemas. El primero es que uno no puede identificar bien qué se está eliminando cuando se está eliminando en el proceso, porque pues a uno solo le está dando ya el resultado final. El segundo es que solo estamos tomando 3 filas. Pero ¿qué pasa si no son 3 filas? Son 5, son 15, son 10, son 20. Porque recordemos que podemos tener 1000, 1.000.000 de datos, lo que sea. Entonces, asignamos un nuevo argumento que va a ser el máximo de filas de búsqueda. En este caso le puse un número 15. Sí, porque uno supone, no creo que se vaya más allá. Pero yo podría ponerle a este un parámetro que dice máximo filas de búsqueda y abajo, después, o sea, fuera de la función, pedirle al usuario que me diga cuántas filas de búsqueda requiere para buscar el header. Sí, se me ocurre. En este caso, vamos a utilizar un número 15.
Entonces, lo mismo. Organizamos el data frame limpio, todo tranquilo, todo normal. Pero entonces, aquí viene nuestro primer cambio. Tenemos digamos, una lógica de código que lo que me hace en general es decirme, si encuentra la primera fila en donde haya algún dato. Entonces, primera fila no vacía igual a none. Eso es lo que me está diciendo, que en la primera fila encontró algo. Y ahí decimos, bueno, como encontró algo en la primera fila, entonces hacemos la lógica del for para decirle, para cada uno, en mi rango del dfraw, de lo que haya encontrado acá, me va a hacer esa iteración, pero solamente cuando se encuentre algo en la primera fila, porque le estamos inicializando en none. Entonces, primera fila no vacía, me va a decir, bueno, esta fila no está vacía, identifíquela. No está vacía, tiene algo. Entonces ahí ya decimos, listo, Pero, entonces ahí venimos. Sí, primera fila no vacía es none, entonces uno dice, bueno, si la primera no está vacía, pues eso me está indicando que, como lo vimos ahorita, que todas mis filas están vacías. Entonces, como todas las filas están vacías, yo diría, la primera fila con datos es la primera fila no vacía cuando sea true, más 1. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, como ya identifiqué quién es la fila, digamos, 1 real, la fila que tenga información, entonces ahora desde la primera fila no vacía, voy a hacer toda la parte del header. Entonces, simplemente que identificamos que haya un header. Fila de inicio de búsqueda es la primera fila no vacía, que nosotros identificamos con este for de acá, con ese for de ahí. Luego, fila fin de búsqueda es el mínimo de la primera fila más el máximo de filas de búsqueda. Si nosotros vemos que la primera fila no vacía es la fila 4, por ejemplo, y nuestro argumento de máximo de filas de búsqueda es 15, entonces ella va a ir desde la fila 4 hasta la fila 19. Sí, eso es lo que me está diciendo ahí. Ahora, ahí ya estoy mirando cuál es el parámetro de búsqueda, nada más. Luego digo, en un rango de fila inicio a fila final, que es este argumento de acá, entonces vamos a mirar quiénes son los valores no nulos. ¿Quiénes son los valores no nulos? Entonces son strings primero. Y esta función de aquí que habíamos visto, lo que nos permite hacer es normalizar, entre comillas, mis valores, porque recordemos que un string, para que genere coincidencias, siempre tiene que estar coincidiendo exactamente. O sea, si hay una S mayúscula, él va a buscar la palabra que tenga la S mayúscula. Si en vez de una O hay un 0 por un error de tipo, él va a buscar que sea S mayúscula 0, y si lo demás está en minúscula, todo en minúscula. Él va a hacer ese tipo de coincidencias. Entonces, nosotros, para evitar esos problemas, podemos tener dos opciones, utilizar el lower o utilizar el upper. Lower es para poner todas las letras en minúsculas. Entonces, cuando nosotros generamos las palabras clave, lo ponemos solo en minúsculas para que no haya de qué. Tenemos por ejemplo, acá. Decimos, en una de nuestras hojas de cálculo está SQ. Y en mis palabras clave está lo mismo, pero en minúscula. Pero como no está exactamente igual, pues él va a decir, no es coincidencia, no está. Entonces uno dice, no. Con el lower, incluso si es SQ, eso va a ser lo mismo que SQ. Y ese ya coincide con mis palabras clave en la lista. Para eso nos sirve esta parte. Y aquí hacemos simplemente un for anidado, donde me diga, pues, el valor de la fila actual no es nulo. Y ya. Eso es lo que nos hace ahí para mirar las coincidencias. Entonces, generamos la misma estructura de código, lista de palabras claves, verificamos si existen coincidencias, entonces cuenta cuántas palabras claves se encuentran en la fila, entre más, entonces más cercanía a hacer un header hay, porque sabemos que todas tienen al menos unas 5 o 6 de ellas, ¿sí? No importa cuál hoja de cálculo sean, va a tener 5 o 6, entonces entre más coincidencias, más posibilidad de ser un header. Ahí ya vamos viendo que es un poco más robusto que el análisis anterior, porque la lógica cambió un poquito. Ahora, este if coincidencias mayor o igual a 2, entonces me está diciendo si hay al menos 2 coincidencias, lo voy a identificar como header.
¿Puedo subirlo más si yo digo, tienen que ser mínimo 5, tienen que ser mínimo 4? Sí, no hay ningún problema, eso ya va del análisis de mis datos porque a mí inicialmente me dieron el Excel. ¿Qué pasa? Que a veces hay Excel súper desorganizados, así que uno no sabe, por ejemplo, si una variable es la misma que la otra porque tienen un nombre similar, pero no estoy segura, tal. Eso me sirve para todo ese manejo de grandes cantidades de datos, tenerlo mucho más sencillo que ponerme a modificar el Excel a mano. Eso vamos hasta aquí. Ahora, según ya todo lo que tenemos, entonces comenzamos a mirar cómo tienen que salir las cosas. Entonces, sí, hay header, ¿sí? O sea, sí, mi header row IDX, que es el que tenemos aquí arriba, es diferente de nulo, entonces él me va a decir, listo, el data frame limpio va a ser lo mismo que hicimos arriba, y las columnas son tantas. Entonces uno va a decir, datos en esta fila son ya. Eso es cuando hay header. Y cuando no hay header, o sea, header igual a none, entonces él dice, bueno, no identificamos claramente quién fue. Y entonces la única diferencia es que las columnas clear van a ser con un for. Entonces vamos a ir mirando columna por columna porque no sabemos quiénes son las columnas. Y ya. Entonces al final, ¿qué me va a dar? Me va a decir df clean, ya el definitivo después de todo este preprocesamiento, es todo eso más quitarle todas las filas vacías. Entonces eso ya lo hacemos al final. Y las columnas ya van a ser todos los strings que estén reemplazados, por ejemplo, este lower cast con ellas. Entonces me va a reemplazar los espacios con ellas. ¿Sí? Cosas así, las funciones que ya hemos visto. Y para cada una de mis hojas de cálculo, entonces vamos a hacer el mismo proceso. Ya al final me dice, pues, quiénes van a hacer las cargas, quién es la primera fila, quién es la segunda, etc. Entonces me dice, ventas online enero. Ventas online enero. Estaba en el primero, header probable en la fila 1, 9 coincidencias. Fantástico. Datos desde la fila 2. 1000 registros, 8 columnas. Entonces ahí ya me está dando todo lo que vimos acá. Luego me dice, veamos a la de hoja 1. Como vio que todas las filas estaban vacías, dijo, no, pues esta hoja de Excel está vacía, querido usuario. Luego está inventario bodega sur, el que veíamos. Entonces la primera fila con datos es la 2. La primera fila con datos es la 2, efectivamente. Listo. Luego me dice datos probables, o bueno, el header en la fila 2 tiene 6 coincidencias. Ok, fantástico. Datos desde la fila 3, 1000 registros, 8 columnas. Y lo mismo con las demás. Entonces, este ya es un análisis mucho más robusto, que me da información mucho más detallada y tiene en cuenta muchas más relaciones entre mis hojas de cálculo que el primero. Los dos me sirvieron, sí, pero este me brinda más información que puedo usar después. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Vamos a un buen ritmo? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lento? ¿Cómo vamos? Listo. Continuemos. Ya hicimos el preprocesamiento. Ahora vamos a venir al SQL. Fantástico. Este preprocesamiento, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente tratamiento con un poquito de EDA. Tratamiento de mis data frames. Es eso. ¿Qué ventajas tiene utilizar SQL? Entonces, lo primero es que vamos a cargar todos esos data frames en tablas que estén agrupadas de acuerdo a características que yo quiera evaluar. Entonces, lo primero es que vamos a crear tablas. ¿Con qué? Con una función llamada set. Ella de aquí. Que es establecer. Entonces, ya vimos que sheet name es cada uno de los nombres de mis hojas. En mi data frame limpio ya no hay hoja 1, por ejemplo, porque esa ya se quitó, porque no tiene nada ahí. Que eso es lo mismo que nos está diciendo aquí. Entonces, verifique si hay alguno que está sin nada y ese pues lo vamos a quitar ahorita. Ahora, inicialmente vamos a cargar o vamos a crear unas tablas de acuerdo a los nombres de las hojas. ¿Cómo así? Entonces, la lógica es la siguiente, muchachos. Clasificamos cada hoja por nombre. Entonces, por ejemplo, ventas online, ¿sí?
Lo que me está diciendo es que es bien interesante. Tenemos muchos ifs anidados, ¿ok? Muchos condicionales anidados. Entonces, la primera característica que él me dice es, bueno, si tiene ventas en el nombre y además tiene online en el nombre, entonces vamos a generar una tabla que se llame ventas online. ¿Y cuáles son las columnas para esas ventas online? Entonces, las que yo diga, bueno, tiene que tener esto, 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 esto. Buscar similitudes. Aquí estamos generando son listas que nos permitan acumular las cosas. Si es ventas, pero no tiene el online, entonces va a ser las ventas físicas o ventas de tienda. Y va a tener estas otras columnas. Ahora, si no tiene ventas, pero tiene inventario, que son las dos formas en las que vimos que estaba clasificado aquí, ventas, tienda, inventario, bodega, inventario, ¿sí? Son como las dos macro separaciones que tiene en mi Excel. Entonces yo voy a decir, bueno, si no, es porque tiene inventario y además, si tiene almacén, entonces se va a llamar inventario almacén. Y va a tener ciertas columnas específicas asociadas a él. Si no, entonces en vez de ser el inventario de almacén, pues va a ser el inventario de bodega y va a tener otras. Y si ya no es ninguna de esas, entonces va a ser el nombre de la hoja que tenga, porque puede que haya otra que diga empleados, ¿sí? Una cosa así. No tiene ni ventas, ni inventario, ni nada. Algo completamente distinto. Él va a decir, ok, si no tiene ninguno de esos dos grupos que me interesan, entonces genere una tabla con el nombre de esa hoja de mi Excel. Y ya. ¿Y cuáles son las columnas? Pues las columnas que yo espero de esa hoja de cálculo son como las que hay en DF columnas de mi data frame. Listo. Entonces, esa es la lógica. ¿Sí? Entonces uno va definiendo las características que quiere tener en cuenta. Yo podría también decir que no, yo quiero clasificarlas de acuerdo a si son ventas online, ventas físicas primero y luego mirar si son ventas o si son cosas que sí, de la manera en la que yo espere como investigador hacerlo. Los agrupo y lo que no, pues me va a generar todo otra tabla en donde yo ya sea, bueno, esta tabla tiene tal y tal cosa, no me sirve, solo voy a centrarme en tabla 1 y tabla 2, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Entonces ya lo agrupamos. Ahora, lo ideal sería agregar una columna que nos indique de qué hoja vino cada dato. Entonces creamos una hoja en mi data frame que va a tener sheet name, el nombre de la hoja de Excel. Y listo. Ahora, si la tabla no existe, o sea, si es la primera vez que tenemos esa tabla, vamos a crearla. Y si existe, vamos a reemplazarla. Entonces, ahí utilizamos if el table no está en las tablas creadas, entonces table name son ellas, no está en las tablas creadas, pues se crea esa tabla. Pero si ya existe, entonces hacemos un punto append. ¿Qué es punto append? Es añadirla a. Por ejemplo, miremos en nuestra hoja de Excel que yo aquí tengo ventas tienda y ventas tienda de distintos meses, pero ambas dicen ventas tienda. Creamos una pequeña hojita. Listo. Pero en ambas tenemos ventas tienda. Sí, entonces ambas de ellas entrarían aquí, en la tabla ventas y en la tabla ventas tienda. Ambas. Entonces, como ya existe una tabla a la que yo le asigné ventas tienda porque cumple con ambos condicionales, lo que yo voy a decir es, no me genere otra tabla que diga ventas tienda 01, por ejemplo, no. Hágame a esa ventas tienda un punto append, añade esa información. Y eso es lo que hacemos aquí, con el punto append, que es para data frames, que es para listas, que es para diccionarios. Normal. Y ahora, como ya hicimos ese punto append, entonces lo último que nos queda es reiniciar el index. Entonces, creamos un archivo DB simplemente para tener todas las modificaciones que ya hicimos ahí puestas. Ahí están todas mis tablas asignadas. Y como eso lo estamos descargando, pues al ejecutar esto me va a aparecer aquí un archivo DB. Cargando datos SQL. Tabla ventas creada con 1000 registros. Listo, creada. O sea, es la primera vez que encontró ventas online. Luego, tabla inventario almacén creada. Listo. Tabla ventas tienda creada.
Ah, y aquí me dijo, agregamos 1000 registros a ventas online. Ah, ok, listo, ya me la agregó. O sea, aquí hizo el if cuando no había tabla y aquí hizo el elif o el else cuando ya había tabla y ejecutó un punto append. Lo mismo acá. Entonces, al final, los datos serían, no tengo esa información. Entonces, ejercicio, chicos, 5 minutos. Creen un código pequeño que añadido a esto, aquí abajo, lo que me permita hacer es que me dé la información completa de cuántos datos hay en la tabla final. Es o sea, es con una sola función. Entonces, 5 minuticos, denme el código, lo ejecutamos y miramos qué tal. ¿Listo? Es con las funciones que ya hemos visto, de length y todo eso. ¿Quedó claro lo que debemos hacer ahorita? Repito por si acaso. Creen un código que me permita ver cuántos datos, cuántas filas totales tengo en cada una de mis tablas.
Listo, a ver. Emanuel nos manda el siguiente código. Total cargado, suma length for def in data frame seed values, if not data frame empty, ok. Probémoslo. Pim, 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 pam. Emanuel, ¿dónde lo tengo que ejecutar? ¿Dentro de la función o afuera? Dentro de la función, Listo, veamos qué pasa cuando lo ejecuto dentro de mi función. Bum, 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 bum. Listo. Control C. No, bueno, primero dijimos que lo íbamos a ejecutar dentro de la función. Listo. Total registros cargados a SQL 8000. ¿Qué nos dio ahí? El total de todos los que hay dentro de mis tablas. Pero yo quiero cada uno por tabla. Veamos, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. En efecto, todos mis datos son en total 8000. Entonces, no es solamente dentro de la función. Veamos qué pasa. Control X. Si los ponemos dentro de un if o dentro de un for. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Por qué? Entonces, podríamos hacer un for para cada nombre de tabla en tablas creadas y decirle que el total cargado es la suma de cada uno. Pero aquí simplemente me va a repetir eso de los 8000 varias veces. ¿Por qué? Porque tu función inicial me está tomando todos los valores de todo el data frame. Entonces, sí, me sirve, pero hay que modificarle algo. ¿Qué tocaría modificarle? ¿Qué otras ideas tenemos, chicos? ¿Qué podríamos modificar? ¿Qué otras ideas tienen? Chicos, ¿qué más ideas tenemos? 2 minuticos más.
Bueno, chicos, ¿alguna idea más? Ujú. Ok. Uy, o sea, te quedaría así ese foro. Sí, profe, pues yo lo hice así, pero no sé si está bien. Listo, probémoslo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, o sea, qué es lo que quiero que entiendan aquí? ¿Cuál es el error? Cuando tú utilizas el length del DF para todos los dict values, lo que estás haciendo es sumando todas las claves o todas las filas, todas las cantidades de filas que haya dentro del data frame completo, no las que están por tabla. Entonces, esa es la función error. Ahora, por eso es que aquí te dice total de filas, en todas te va a dar 8000. ¿Por qué en todas te va a dar 8000? Porque el total de las filas del data frame es 8000. Estás haciendo básicamente lo mismo que hiciste en el anterior. Simplemente que ahorita estás diciéndole a cada datasheet cuánto en su DF individual, en su data frame individual, cuántas filas tiene. Entonces, ¿qué propondría yo? La lógica es más o menos la misma, pero lo que yo recomendaría es que mostráramos como un resumen. Entonces, sería como antes de un for, pongámosle aquí, desde un for inicialicemos un contador, llamámoslo total, total tabla, igual a 0. Inicializamos un contador y hagamos un for doble, ¿sí? Que sería muy parecida a la lógica que estás manejando, solamente que tendrías, por ejemplo, un contador llamado, pongámosle tablas y el otro cantidad, ¿sí? Y hagamos un registro con items, que es este mismo, o sea, es la misma, esta función sí nos sirve, pero no lo llamamos data frame, llamémosle contador registros. Pongámosle aquí tabla y dijimos cantidad, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, si vamos a utilizar aquí, bueno, como tú tuviste ahorita un data frame, ese ya estaba inicializado, pero deberíamos por acá arriba, aquí tenemos tablas creadas con el set, pongámosle acá, contador para los registros, entonces sería contador registros, y le inicializamos como un diccionario en blanco, igual que lo que hicimos en esta idea del data frame limpio. Vamos a utilizar esa misma lógica. Entonces, ya lo inicializamos y lo que haría este for sería darnos para cada tabla una cantidad de registros. ¿Sí o no? Y el total general sería más, o sea, como esto va a ser un for, chicos, va a ir iterando por cada una de las tablas y por cada uno de los contadores de los ítems. Entonces, para cada uno va a imprimir tabla cantidad y luego la cantidad va a aumentar de acuerdo pues a el length de quién va a ser la tabla. Entonces, podríamos decirle acá total tabla
aquí quitamos este lo pasamos para acá, pin, 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 pin. Entonces total, aquí sería, como dijimos que era, tenemos tabla y tenemos acá cantidad. Tin, tin, tin. Tabla, cantidad y registros. Listo, entonces, ¿qué va a hacer? Por cada una de las vueltas, él va a decirle, listo, la tabla hasta el momento tiene tantos registros. Y luego el total de la tabla sería, o sea, la actualización del total tabla sería más igual, que recordemos que esa es la que nos permite a nosotros sumarle, o sea, paréntesis, ¿no? Pequeño para recordar. Esto que estamos haciendo aquí, que sería cantidad, es lo mismo que hacer igual a o sea, sería lo mismo, sí, que es como sobreactualizarlo. Entonces se lee exactamente igual, pero pues nosotros para evitarnos esa línea extra de código utilizamos el más igual. Y ahora sí, por fuera de este for, ya, esa es, digamos, la lógica que teníamos, que es parecida a la tuya, o sea, es lo mismo, pero expresado con otros términos que nos hagan que sea para cada tabla. Entonces deberíamos decir print f, aquí podríamos poner total general, dos puntos, y pues sería el total, no, lo llamamos total, sí, total general, general, dos puntos, y aquí sería el total tabla. Registros, listo. Y el return, que aquí tampoco le hemos puesto el return, sería return tablas creadas. Listo. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Inicializamos el total tabla, luego hicimos uno para cada tabla con una cantidad respectiva en contador registros.items, que lo inicializamos aquí, digámoslo en ceros. Veamos qué más. Si estamos inicializando el contador registros, necesitaríamos ventas bien, ftable, table, team bien. Expected columns, aquí. Cuenta de archivos, sheet name, bien. Tabla cantidad, contador con función items. Imprimimos para cada tabla la cantidad de registros que hay hasta el momento, luego se actualiza sumando la cantidad que se añada de la siguiente tabla que concluya con el mismo nombre. Luego el total general sería el total de la tabla de registros, y también aquí podríamos ponerle un print, se me ocurre, que diga total de tablas. Que sería link de mi contador de registros. Y acá tablas. Entonces, ¿cuál sería la lógica ya general de todo el código que construimos? Tenemos inicializado el contador de registros, o sea, me iba a crear un diccionario vacío para ir acumulando. Luego, por cada data frame que estamos procesando, sumamos la longitud al contador de esa tabla. Y al final mostramos todos los resultados acumulados. Entonces sería como ventas online, ejemplo, 2.000, 3.000 registros. Inventario de almacén,
2.000 registros, inventario de bodega, 1.000 registros. Y el total general, pues sería la suma de esos, y el total de tablas sería cuántas tablas al final se generaron. Veamos. Nos da inventario almacén, inventario bodega, ventas online. Pero no me está dando. Porque inicializamos contador de registros. Vamos a quitarle este botón. Y nos va a salir lo mismo. ¿Qué más nos faltaría añadir ahí, muchachos? ¿Qué más deberíamos añadirle? Porque no nos está cogiendo el contador. Claro. Aquí ya vi que nos faltó, muchachos. Entonces, tenemos la columna de identificador de la fuente. Aquí en teoría antes de ella, ¿dónde tenemos este if? Aquí antes de ella, pues nuestro contador en realidad no está haciendo nada porque no hicimos, yo pensé que ya habíamos agregado la lógica del if. Claro, aquí sería un como contar los registros, pero antes de cargarlos, para que cuando ya carguemos la cantidad, entonces ya se vaya haciendo el más igual cantidad que estábamos viendo al final del contador, porque si no, pues registros no tiene nada, entonces por eso tenemos 0. Entonces, if table name, que es como lo llamamos, no está, not in, contador registros. Entonces, 2 puntos, claro, si el nombre, o sea, si la tabla no está en el contador de registros, pues toca añadírsela. Entonces, contador de registros, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle que el table name va a ser igual al 0. Claro. Entonces ahí ya lo estamos inicializando cuando no está. Y ahí, después de ese if, entonces ya el contador registros, table name, sería y más igual, más igual pues a mi length de f. Ahora ya tiene sentido ese cambio. Listo, pensé que ya habíamos hecho la lógica del control registros. Entonces, después de eso ya, si es la primera vez que vemos esa tabla, si ya existe, la añadimos. Hacemos para que nos sirva el total general, el total de tablas. Listo. Entonces, ventas online, 2.000 registros. Revisemos. Ventas online, se agregaron otros 1.000 registros a ventas online y no vuelve a aparecer. Bien. Inventario almacén, 2.000 registros. Inventario almacén, agregados a inventario almacén, 2.000, bien. Ventas en tienda, 2.000 registros. ¿Dónde está ventas en tienda? Ventas tienda, agregados 1.000, 2.000, bien. Inventario en bodegas, inventario bodega e inventario bodega. Listo. Total de tablas creadas, 4 tablas. Perfecto. Entonces la lógica es la misma, simplemente se inicializó un contador en forma de diccionario
y se le aplicó la lógica para ir agregando cada vez que se iba repitiendo ese for, que es el for grande que tú habías hecho, para todo el data frame, pero especificando cuando la tabla no esté en ese contador inicial. Y listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe, entonces solo faltaba el contador y contar las filas por tablas agrupadas, ¿cierto? Correcto. Entonces, la diferencia con el código que tú nos diste, que está bien, o sea, la lógica estaba bien formulada, lo único malo que tenía es que tú estabas cogiendo todo el data frame con esta función de aquí, del length por df en dict values. Entonces, cuando coges esa función, cuando utilizas esa función, lo que estás utilizando es todo el data frame, no una tabla individual o una porción de él. Entonces, por eso siempre nos daba el 8000, porque como son 4 tablas y son 2000 cada una, entonces ahí nos dan los 8000 registros. Entonces, al inicializarlo completo dentro de este for con un contador, que este es el for grande que tú hiciste, que dijiste aquí, mira, con el data frames items, ese es el mismo for que tenemos el grandote. Entonces, dentro de ese mismo for, uno inicializa un contador de registros. La idea de ese contador de registros es que cada vez que vaya creándose una nueva tabla, él va a ir añadiendo el nombre de la tabla, bueno, ¿cómo se llama? La longitud de los valores que haya en esa tabla a ese contador que inicializamos en forma de clave valor. Y luego ya aquí al final, lo que hacemos es que esa cantidad se vaya sumando y se vaya sumando. ¿Listo? Esas son como las dos diferencias que teníamos contigo. Entonces, en vez de utilizar el data frame completo, lo que hacemos es que en vez de ese data frame completo, contador, con lógica de contador, para solo las cantidades mientras se va ejecutando todo el for. Listo. Entonces, hasta aquí cargamos los datos al SQL. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestra estructura. Porque claro, yo aquí lo único que hice fue como convertirlo a tablas mucho más compactas, que eso nos sirve pues, bastante porque ya en lugar de tener todo esto, todos estos datos así, ya tengo 2000 datos y solo tengo 4 tablas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Definimos una función normal. Esta función lo que nos va a permitir hacer es eliminar la base de datos si existe, ¿sí? Para empezar de limpio, y explorar como tal ya nuestra base de datos. Entonces tenemos explorar base de datos. Lo que nos permite hacer esta función es que salimos de acá, ya ejecutamos toda la SQL corregida, ¿cierto? Pero ahora vamos a decirle, no, mire, ¿sabe qué pienso? Que entonces ya, desde ella, vamos a utilizar una función inspect. ¿Qué es inspect? Entonces, inspect es, como tú tienes SQL, ellos se formulan es en creación de tablas. ¿Listo? ¿Cómo es la estructura de un SQL? Entonces, la estructura en el SQL tú tienes. Vimos todo eso de archivero, tablas, filas, columnas, ¿no? Como tal, el SQL es un lenguaje, ¿sí? Que me permite hacer consultas mucho más fácil dentro de mi base de datos. Entonces, aquí nosotros tuvimos una DB, una base de datos, database, que es esto, ese archivo que se me generó, eso es un database, que tiene columnas y puedo realizar consultas o inspecciones. Si es como si yo le dijera, quiero ver tal cosa. ¿Sí? Ahí también tenemos otros como el select, como el from, como el where, que los vamos a ver ahorita más adelante, que es para decir quién es, de dónde, cuándo y ordenar según qué. ¿Sí? O el select que decíamos que era qué es lo que quiero mirar. Ahora, esta función, que podríamos llamarla como la función, ¿qué es? La función 3, la función 4, es simplemente mostrar el Excel con los encabezados. Entonces, aquí le decimos, vamos a inspeccionar. ¿A quién me inspecciona? A mi argumento engine. O sea que este argumento vamos a tener que mirarlo aquí afuera, que es con la función de mis argumentos engine. ¿Qué me va a permitir ver esto? ¿Cómo está estructurada mi base, mis tablas? Nada más. Entonces yo inicializo un tablas con mi función inspector, que es
Deme el nombre de las tablas. Esa es la función. Deme el nombre de las tablas. ¿Cómo se llaman esas estructuras que tienen mis datos dentro? Entonces uno dice, listo, mire, me va a dar para cada tabla, en tablas, que son los nombres de las tablas, me va a decir quiénes son las columnas. Entonces con la función getColumns, ¿de quién? De cada tabla. ¿Sí o no? Recordemos que es la del for, es mi contador. Y adentro tenemos otro for. Es como si hiciéramos dos iteraciones consecutivas. Entonces, para cada columna dentro de mis columnas, que quiénes son mis columnas, cada columna dentro de tablas, que quiénes son tablas, los nombres de las tablas, me va a decir, mire, columna tal y el tipo de dato que maneje. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo podríamos mostrar dos filas. Entonces, utilizamos try except. ¿Para qué me sirve try except? Que se me olvidó a mí. ¿Para qué sirve try except? Muchachos. Es como una especie de condicional o... Sí, yo podría decir que es como una especie de condicional. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros habíamos visto manejo de errores, ¿no? Ya hace unas 8 sesiones. Y entonces en el manejo de errores lo que pudimos identificar es que yo puedo manejarlas con condicional, pero el problema es que yo voy a necesitar que hacer un montón de ifs anidados, o yo puedo utilizar el try except, que me dice, estoy diciendo a mi máquina, mire, intente hacerme esto. Si sale cualquier error, entonces diga, hubo un error tal. Él mismo identifica cuál es el error. Eso es el try except. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, vamos a utilizar una nueva función que es read SQL. Recuerden que habíamos utilizado antes read CSV, read Excel, ¿sí? Ahora, como aquí arriba formateamos todo a SQL, entonces le estamos diciendo, bueno, léame ese SQL y aquí estamos haciendo el select from. Entonces yo le estoy diciendo, seleccióneme todo lo que esté en o que venga de la tabla con un límite de 2. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos filas de ejemplo. ¿En dónde? En mi engine, que es lo que definimos arriba. Y entonces le vamos a decir, aclaro, mi muestra, tantas filas. Si hay algún error, entonces me dice, no, venga, tal cosa, no, aquí hay un error. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo mi exploración, mi función de exploración. Entonces, tablas en las bases de datos. Tabla 1, inventario de almacén. Entonces me está diciendo, hay una variable que se llama SKU almacén tipo texto, producto almacén tipo texto, stock actual tipo big int, o sea, integer, número entero, stock mínimo de almacén, número entero, proveedor texto, costo unitario texto, Listo. ¿Y de dónde sacó todo eso? Tomé una muestra de dos filas. Entonces él analizó esas dos filas y dijo, esto es texto, esto es texto, texto. Esto es número, esto es... integer. Listo. Seguimos. Inventario en bodega, hizo lo mismo. Ventas online, hizo lo mismo. Ventas tienda, hizo lo mismo. Son 4 tablas, bien. Que yo aquí quiero decirle que el límite sean 100. Claro, el límite puede ser 100, no hay problema. Si esto es a manera de ejemplo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Profe, yo tengo una pregunta, digamos, aquí que estamos imprimiendo los encabezados, ¿serían algo así como esas principal keys? O sea, como particularidades Encabezado. para poder... Sí, sí, sí. Particularidades para, digamos, encontrar el tipo de variable, en este caso son varchar, y, y si hay errores, Espérame, no o te sea, entendí muy bien la pregunta, discúlpame. digamos que los dos primeros valores Ujú, puedan ser varchar, ¿no? Tipo texto. sí. Pero si más abajo hay valores, digamos, numéricos. Lo va a definir, lo va a formatear como tipo texto. O sea, él va a definirlo de acuerdo a la mayoría de esters que esté dándome mi análisis de columnas. Entonces, entre más grande sea el número acá, pues más opción vas a tener
de mirar también el manejo de errores y para poder hacer, digamos, un formato parecido al que hacíamos, de que edad sean todos números, de que país sean todos en tipo string, ¿sí? Cosas por el estilo. Pero normalmente, a menos que aquí, específicamente aquí esté formateado en el Excel como tipo numérico, te lo va a arrojar como string, como texto. Y si no, te va a hacer una excepción de tipo E. Y pues esa ya depende de qué error haya manejado. Si es que trató de convertir número a texto, texto a número, etcétera, etcétera. Listo, muchas gracias. Listos. ¿Alguna otra duda, chicos? Tomaré eso como un no. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo se haría el manejo si no tuviéramos SQL versus un ejemplo cuando ya tenemos SQL. Entonces, sin SQL, si yo quisiera hacer un análisis, si para todas las ventas online, por ejemplo, me tocaría crear un data frame para cada uno. Y entonces manualmente con Group By o con las funciones que vimos para unir dos data frames, entonces uno lo une. ¿Sí o no? Y uno diría, no, bueno, con 8 data frames aguanta. Uno dice, bueno, tengo que hacer dos uniones en cada uno porque vimos que era 2000 datos cada tabla. Ok, sí, aguanta. Un poquito. Pero luego yo digo, no, pero yo tengo 16, tengo 28, tengo 50 hojas. No creo que sea pertinente convertir todo data frame y empezar a agruparlos y a juntarlos y a hacer limpieza manual. Por eso es que usamos SQL. Entonces yo puedo hacer una consulta, ¿sí o no? Con un select. Entonces yo le estoy diciendo, mire, en SQL tengo dos tipos, modificaciones o consultas. Las consultas es para ver cómo está el estado de mi SQL y mis modificaciones están para decirle, por ejemplo, lo que hicimos arriba. Agrúpeme estas dos. Todo lo que tenga esta palabra clave, móntemelo en una sola tabla. Y entonces ya solo tengo que analizar bidimensionalmente. Ahora, select, ¿qué era? Ah, listo, ¿qué columnas quiero ver? From, ¿qué era? ¿De dónde? ¿De dónde? De ventas online. Listo. Fíjense que aquí yo ya no estoy utilizando como antes que veíamos F y los corchetes o definiendo contadores, no. Esto todo lo hacemos definido directo entre pues mis comillas y con las funciones reservadas en mayúsculas. ¿Listo? Y entonces aquí ya, esa es mi consulta. Entonces, ¿qué me va a seleccionar? Todo lo que esté o que venga de ventas online, de esos 2000 datos que hicimos en el SQL. Y ahora le estoy diciendo, bueno, vamos a definir un data frame con todas mis ventas online. Lo voy a convertir de tabla a data frame para poder analizarlo bien. Entonces yo le estoy diciendo, léame el SQL y de esa consulta consolidada es como cuando consultábamos una columna, póngale. Sí, pero ahora esta ya es para toda una tabla entera. Sí, o sea, tengo varias variables y tengo varios insights de esas variables. Entonces me va a decir, ¿quién y de dónde general? Ah, de Minjin. Listo. Y entonces me va a decir, todas las ventas online tiene tantos registros, por ejemplo. Ahora, yo me pregunto, como investigador, quiero saber cuál es el canal online que más me genere ingresos. Entonces, esta sería mi primer tipo de consulta. Pongámoslo aquí. Primer tipo de consulta. Análisis de canal por ingresos. Listo. Entonces, la pregunta que yo me hago como investigador es, bueno, ¿qué canal me genera más ventas de mis ventas online? Entonces, defino primero esta partecita de aquí. Entonces, lo inicializo como siempre. Y ahora voy a aplicar la palabra reservada select, que ¿qué era select? ¿Muestra las columnas o qué columnas mostrar?
Claro, me está diciendo qué tengo que agarrar, ¿sí? ¿Qué columnas quiero ver? Fantástico. Y entonces me está diciendo qué tiene que ver. Ah, listo. Algo que yo estoy llamando canal online, ¿sí o no? Y le estoy poniendo una función count con este asterisco. Esa función count es cuántas filas hay. Esto es cuántas filas hay. Haz total ventas, entonces estoy inicializando algo que estoy llamando total ventas. Entonces, ¿cuántas hay? Listo. Me está contando cuántas ventas hay en esas columnas. ¿Y esas quiénes van a ser? La suma de valores de cantidad online por el precio unitario online como ingresos totales. Entonces, aquí ya me está haciendo muchísimas operaciones sin tener que utilizar iguales, sin tener que inicializar cosas todo el tiempo. ¿Sí ven lo chévere que es manejar con las funciones de SQL? Entonces, utilizamos una suma, que es como el punto sumo, que ¿qué va a sumarme? A todas las cantidades online por su precio unitario y lo va a guardar como ingresos totales. Y luego utilizamos la función ABG, que es calcular el promedio. Entonces, en vez de punto min, utilizamos ABG de eso mismo. Y entonces lo llamamos como ticket promedio. Eso es lo que me está seleccionando, todo esto. Y luego me está diciendo, ¿de dónde va a sacar eso? ¿De qué tabla? Ah, de la tabla ventas online. Porque recuerden que SQL maneja tablas. Entonces, ¿de dónde estoy sacando la información? De la tabla ventas online. Luego le estoy dando la función group by, que es agrupar los resultados por canal online, que es esta primera que definí aquí. Y luego el order by. Entonces, ingresos totales, task. Entonces es como un sort by. Y esto es como una función, más o menos, que me está diciendo, hágame todo esto con todos los datos. Y eso guárdelo en algo llamado consulta análisis por canal. Entonces, ya que tengo esa lógica de construcción, yo voy a definir mi data frame análisis canal. Y entonces yo le digo, de la lectura del SQL, de la consulta de análisis por canal, ¿de dónde? De mi SQL grande. Y deme cuál es el análisis por canal. Esa fue nuestra primera consulta. ¿Qué preguntas tenemos? Asumo que ninguna. Listo. Segunda consulta que podemos hacer. ¿Dónde estamos? Aquí. Segunda consulta que podemos hacer. Comparar online versus tienda. Entonces, ventas en físico, en mis tiendas físicas, ventas en mis tiendas online. Entonces, inicializo algo. Puedo llamarlo como quiera. Yo lo llamé consulta comparativa. Primera parte, siempre decir de dónde viene. Entonces, voy a hacer la primera consulta. ¿Qué es la primera consulta? Entonces, de ventas online. Entonces, seleccióneme lo que tenga online y eso lo va a guardar como el tipo de venta. Entonces, si yo le hago un punto de describe, me va a decir tipo de venta online. Luego me va a seleccionar un count con asterisco. ¿Qué era el count con asterisco? Muchachos, ¿para qué me sirvió un count con asterisco? ¿Cuenta todas las filas? Ajá. Count me cuenta cuántas filas hay. Listo. Y eso lo va a guardar como el total de transacciones. Luego aplicamos un zoom. Me va a sumar los valores de qué? A la cantidad online por el precio unitario online. De nuevo me lo guarda como ingresos totales. Luego me hace el promedio como el ticket promedio. ¿Y de dónde? De ventas online. Y ahora me va a hacer un union all. Union all es unir dos consultas. Entonces aquí vamos a hacer, ¿con quién lo voy a unir? Con esta segunda consulta de acá. ¿Y qué hace? Entonces ahora en vez de online, el tipo de venta va a ser tienda. Y me va a seguir dando lo mismo. Entonces voy a hacer un conteo de cuántas filas hay como total de transacciones. Luego voy a hacer una suma de cantidad de productos en tienda con el precio unitario en la tienda. Y esos van a ser mis nuevos ingresos totales en esa segunda consulta. Y lo mismo con el ticket promedio. ¿De dónde? De la tabla ventas tienda. Y estas dos consultas se unen. Entonces ahí yo puedo ya estar dando los resultados de dos consultas diferentes en un espacio comparativo. Hasta aquí, ¿qué tal?
Bien, mal, entendimos, no entendimos, toca repasar algo. Todo está bien. Listo. Y continuamos con otro tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis nos falta? Ya hicimos una consulta individual, hicimos una consulta entre dos, o sea, una consulta comparativa. También podemos hacer consulta de tipo 3 o análisis temporal. Entonces, primero, aquí, bueno, después de ventas, establecimos un DF comparativo, donde tenemos, pues, es lo mismo que hicimos arriba. Si yo solo hago las consultas, pues obviamente no voy a ver nada, entonces me toca imprimirlas. Eso es para cualquier consulta que haga. Pero luego vamos a utilizar aquí tipo 3. Entonces, tipo 3, dos puntos. Análisis temporal. ¿Qué va a hacer? Llamo a esto una consulta temporal. Ya iniciamos. Entonces, siempre primero, ¿de dónde estoy sacando los datos? ¿Qué debo seleccionar? Vamos a utilizar una nueva función que es strftime. ¿Para qué me sirve? Entonces me va a extraer las fechas en año mes. ¿Sí? O sea, me va a agrupar por mes básicamente. ¿Sí? Entonces extrae el año, year, extrae el mes. ¿De qué? De fecha en compras online. Y me lo va a dar, o me va a extraer, o me lo va a agrupar más bien por mes. Tengan en cuenta que siempre el primer argumento de mi select es qué tipo de análisis se va a hacer o qué tipo de consulta se va a hacer. ¿De dónde y quién? Aquí fue lo mismo. Entonces, yo le estoy diciendo qué tipo de cosa voy a hacer, qué tipo de estudio estoy tratando de hacer. Siempre en el select va a aparecer eso como primer argumento. Argumentos separados por comas. Luego me va a decir qué tengo que contar. Entonces, voy a guardar todo el número de filas como el total de productos que tengo. Ay, no, este no era. Aquí. Voy a guardar todas las filas como las ventas mensuales. ¿Por qué? Porque lo estoy agrupando por mes. Entonces yo estoy extrayendo de mi fecha el mes y voy a decir enero, febrero, marzo, listo. Todas las fechas que tenga ahí van a ser las ventas mensuales. Luego, ¿qué tengo que sumar? Entonces yo digo, no, pues la cantidad online, precio unitario, son los ingresos mensuales, lo mismo. ¿De dónde extraigo? De la tabla ventas online. Y aquí hago un group by por mes y lo ordeno por mes. ¿Por qué? Porque internamente, utilizando SQLite, tú ya tienes organizadas todas las partes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos series de tiempo? Que ya estaba definido cómo era el orden de los meses, el orden de los años. Lo mismo es aquí. Entonces, si yo le digo order by mes, entonces él ya va a agrupar, decir, no, enero va primero, febrero va segundo, sin ningún problema. Entonces, no son grupos aleatorios, sino que son grupos ordinales. Y lo mismo aquí. Entonces, definimos nuestro data frame para poder mostrarlo. Y finalmente tenemos otro tipo de consulta que es inventarios por categoría. Entonces, tipo 4, dos puntos. Este tipo 4 lo que me permite es simplemente agrupar por categorías. Entonces, es como si yo tuviera así una página donde están todos mis datos de ventas, todo, y yo busco ahí. Porque así se manejan, de hecho, muchas búsquedas en bases de datos con SQL. Le dice, búsqueme todo lo que tenga tal cosa. Así maneja Excel. Ustedes, si quisieran, podrían hacer perfectamente un programa chiquito con Python en donde podrían hacer un mini Excel que les organice sus datos de acuerdo a cosas, que es el tema de filtrados en Excel, que es el tema de organizar, que les dicen acá, no, organíceme por alfabeto, organíceme de la A, de la Z a la, cosas, eso mismo se puede hacer con esto. Entonces, ya, ¿qué hago? Primero, select. Entonces, establezco mi categoría. Categoría del almacén. Lo voy a guardar como categoría. Luego, el count va a ser el total de productos por categoría. El sum del stock actual es el stock total. Entonces, para cada stock actual de cada producto, pues me va a ser el stock total del almacén. Luego el average va a ser el costo unitario del almacén, entonces va a ser el costo promedio. Y luego sumamos ese stock actual del almacén por su costo unitario y ese es el valor del inventario. ¿Sí o no?
que si volvemos a hacer la comparación, ¿por qué reitero eso de las comparaciones? Para mostrarles lo chévere que es el SQL. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, antes hacíamos todo el tema de sumas, nosotros decíamos algo como esto. Uno decía definir total inventario es igual a, entonces uno ponía for tal, y luego decía igual a sum, o bueno, una letra I, una letra J, y uno hacía un doble for para ir multiplicando dos columnas, y entonces luego todo eso al final lo sumaba, lo iba haciendo con este más igual, y total inventario. Y print total inventario. Sí, o sea, uno se complicaba mucho por la lógica que conllevaba eso. Pero aquí es mucho más sencillo porque yo ya estoy definiendo qué es lo que tengo que sumar y cómo lo voy a definir. Ahora me dice, ¿de dónde? Entonces yo le digo, no, de la tabla inventario almacén. ¿Por quién voy a agrupar todo esto que estoy viendo aquí? Y uno dice, lo voy a agrupar por la categoría almacén que estoy guardando como categoría. Y lo voy a ordenar por el valor del inventario. Entonces, en cuanto más alto vaya a ser el valor del inventario, va a aparecer de primero, de segundo, de tercero, de último. Y ahí yo ya voy a ver cuál es la categoría que más me está generando, qué más ventas tengo y qué más tengo que priorizar si así quiero. O cuál es la categoría que está ahí como de caída, como que no me está generando casi nada. A ver si me genera utilidad, a ver cómo está la situación. Y de nuevo, aquí mostramos el data frame y lo imprimimos. Ahora, lo último que tenemos ya es como un pasito más allá, ¿no? Vimos que hay consultas en las que yo puedo unificar de dos selects específicos, si quiere lo que veíamos aquí arriba, en el segundo tipo de consulta, que es para comparaciones. Pero yo lo que puedo hacer es consultar todas las ventas de todo. Entonces, yo aquí estoy haciendo básicamente lo mismo de arriba, porque lo estoy agrupando por producto online y tal, lo estoy uniendo, pero la diferencia que tengo es que yo también le estoy poniendo el límite. ¿Para qué me servía ese límite? Que me va a mostrar los primeros 15 de algo. Sí, es como cuando poníamos head paréntesis 3, entonces me mostraba solo las primeras 3 filas. Cuando poníamos head paréntesis 25, las primeras 25 filas, lo mismo. Entonces, aquí yo estoy diciendo online es tanto, ¿sí? Estoy guardando el producto, estoy haciendo cuáles son las cantidades por ingresos, lo estoy agrupando por ventas online, digo por producto online, ¿de dónde? De mi tabla ventas online. A ese análisis le sumo el uno en all, lo mismo con tienda, estoy identificando el producto nuevamente, pero ahora lo estoy organizando por ingresos, o sea, automáticamente me va a dar cuáles son los que más están generando dinero para mi negocio. ¿Sí? Que una función así chiquitica, pequeñita, puede ahorrarme a mí un montón de tiempo, porque en cadenas grandes no vamos a tener 4 productos, 5 productos, no, vamos a tener un montón, ¿sí? No vamos a tener poquito tráfico de ventas digitales, no, va a ser grande, va a ser mucha información, mucho manejo de datos. Y esto lo que me permite es alivianar un poco la carga para el análisis. Y aquí lo mismo, DF unificado, PDRead, SQL, la consulta, el print. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí ya es la parte de teoría. Lo que queda ya es de ustedes. Entonces, si quieren, pueden copiar, ya saben, ¿no? Copiar para poder modificar la de SQL. Y les voy a poner en el chat lo que tienen que hacer ahorita. Listo, es una actividad de no más de 10 minutos que la idea sería que revisáramos para mirar cómo fuimos con SQL, porque eso ya es en sí lo que puedes hacer con SQL. Obviamente ya queda a criterio del investigador o de lo que uno quiera hacer, cuántas unificaciones quiere realizar, qué más tipos de análisis puede hacer, porque obviamente SQL es como si yo estuviera haciendo parte del análisis descriptivo, ¿no?
Entonces, después de hacer SQL, yo eso lo puedo unir con todo lo que vimos de análisis, métodos supervisados, métodos no supervisados. Entonces, lo que van a hacer nos va a permitir como mirar los conceptos de SQL, ¿sí? La actividad es la siguiente. Escriban una consulta SQL para hacer esto. Análisis de ventas, ¿sí? E inventario. Así, cortito. Entonces, lo que van a hacer, el mensaje, listo. Lo que van a hacer es que me van a escribir una consulta SQL para extraer la información de ventas e inventario. Pueden elegir cualquier cosa que quieran investigar. Por ejemplo, pueden decir, no, yo quiero saber cuál es el producto más vendido de cada canal. O yo digo, no, ¿cuál es el total de ingresos por mes para ventas online? O digo, no, ¿qué producto está por debajo del stock mínimo en el inventario? Sí, cosas así, con cualquiera de los tipos de consultas que hayamos visto, de las 4. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir. Primero, dijimos producto más vendido, ¿verdad? Segundo, ¿qué habíamos dicho? Total de ingresos por mes, ¿verdad? Total de ingresos por mes para ventas online, pongamos. Y ahí tienen un online. Que ahí tendrían básicamente un Unite All. Tranquilo. Veamos, pongamos categoría. Categoría de productos con mayor valor de inventario. Y el último, pongámosle, yo me acuerdo que había dicho algo como, listo. Elijan uno de esos 4 escenarios y escriban una consulta SQL y den una respuesta. Y ya en ese no nos demoramos más de 10 minutos, o sea, ustedes se dieron cuenta que la estructura de las consultas nos simplifica un montón las líneas de código, solamente es tener la lógica muy clara. ¿Listo, chicos? Entonces yo estoy aquí. Si cualquier pregunta, si cualquier cosa, y revisamos el código que hayan escrito.
Listo, chicos, ¿cómo nos fue? Entonces, quien quiera compartir su código, me dice cuál de las actividades escogió y comparte el código. Chicos, veamos. Elegí el producto más vendido por canal online. Listo, entonces analicemos aquí de una vez. Select. Producto online, bueno, sí. Canal online es canal. Producto online es producto. Bien. Son cantidad online es total vendido. Sí. Veamos de dónde son cantidad las ingresos totales. From ventas online, group by canal online, producto online. Bien. Order by canal online, total vendido, desk. Listo. Fantástico. Entonces, ahí simplemente lo que tú haces es, bueno, ahí puedes hacer más cosas, ¿no? Pero está muy bien esta de consulta SQL. Listo, entonces para la actividad 2 sería producto más vendido en cada canal. Bueno, aquí nos haría falta algo y es simplemente repetir este para el canal físico y ¿hacer un qué? Hacer un, Dios mío, un unit all. Entonces, lo que puedes hacer aquí es que, como necesitamos los top productos, ¿sí? Porque eso es lo que nos pide la actividad. Entonces, producto más vendido en cada canal. Ahí estás bien. Entonces, aquí hasta ahí vas fantástico. Pero nos está pidiendo un producto, o máximo pongámosle un top 3, ¿no? Entonces aquí, además de eso, deberías ponerle un límite. Entonces aquí, coma, límite 3, límite 1, ¿sí? Y luego, ¿a esto cómo lo llamaste? Bueno, tendrías que ponerle aquí antes cómo se llama el proceso. Por ejemplo, chin, 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 presentar. Hmm. Por ejemplo, si me están pidiendo a mí canal online, entonces yo aquí tengo primero que decir consulta top online. Igual, y entonces un 2 3. Aquí no sería punto y coma, sería un 2 3. Y aquí, además de eso, entonces ponemos un límite, pongámosle 3. Y listo. Entonces tenemos chin, 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 tin, tin, listo. Select, canal online es canal, son cantidad, tal. Esto mismo lo podemos hacer para consulta top tienda. Entonces, canal, bueno, canal tienda, más canal, producto tienda, más productos son cantidad tienda. Aquí nos faltaría una sola cosita de Manuel y es el por. Bueno, no, sí podemos dejarlo así. Me gusta lo que hiciste. Sum cantidad tienda, tin, 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 total unitario tienda, más ingresos totales. ¿De dónde? De ventas. Ventas tienda se llama, ¿verdad? Ventas tienda, group by, canal. Producto tienda.
y el límite de 3. Y entonces ahí simplemente, como ya hicimos la consulta, podríamos poner, nos toca poner más bien, el DF top online, que sería igual a, sí, consulta top online. ¿Por qué? Porque necesitamos pues leer de mi SQL la consulta top online que hicimos, que sí es ella. Y ¿de dónde lo sacamos? De mi engine. Listo. Como ya definimos mi DF, entonces podríamos, hagamos de una vez el de la tienda, podríamos aquí hacer un for, se me ocurre a mí, con el ánimo de qué? De hacer como la enumeración, como que aparezca así el primero, el segundo, el tercero. Entonces podemos hacer un for i. Necesitaríamos hacer con el separador que establecimos que era así fila. Nos tocaría hacer un enumerate. En un enumerate. ¿De dónde vamos a sacar? Pues del df.toponline. Y si necesitaríamos un iter rows. Listo, aquí ¿qué hice con este for? Simplemente es para especificarle aquí que para cada contador de esta organización vamos a enumerarle de mi DF de top online con iterando para cada fila. Entonces, pues normal, lo que ya vimos, pero aquí nos haría falta un argumento y es de en cuánto queremos hacerlo, pues digamos que sea un número entero 1. Y aquí imprimiríamos, pim, 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 pum, pum, pim. Listo. Imprimiríamos y, vamos a decir bien bonito para que salga bien portadito. Enumerate. Estaba leyéndolo de arriba. Aquí deberíamos ponerle quiénes sí, 1, 2, 3, tal. ¿Quién sería mi fila? ¿Cierto? ¿Pero de quién? Entonces de mi producto, que es el que pusimos acá arriba, producto tienda o bueno, producto online es producto. Pum, 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 pum. Sí, sí tenemos fila acá. Fila producto, chis, menos. Aquí podríamos ponerle así para que se vea más bonito. Fila. Y sería total ventas. Total, si lo guardamos así, total ventas, total vendido, ¿no? Sí, total vendido, total vendido. Vendido. Y decirle pues que sean unidades. Veamos, sí, quedó fantástico. Y pues ahí podríamos también decirle, además, cuánto dinero de ingresos totales tenemos, ¿no? Entonces, de fila, de fila, entonces, ¿cómo se llama? Ingresos totales. Ingresos totales y digámosle que tiene un 2F. Listo, para aproximar. Y entonces aquí ya me lo imprimió y sería lo mismo. Top tienda. Y listo. Entonces, el código que enviaste efectivamente funciona, pero recuerden que pues el código completo para SQL debemos enunciar bajo qué va a ser la consulta y pues ejecutarlo, ¿no? Entonces definir el DF y luego imprimirlo. Como aquí quisimos pues hacer así el topcito 1, 2, 3 de los productos, entonces hacemos un for para que vaya iterando y me muestre por columnas separadas, digo por filas separadas cada uno de los productos. Y listo. Entonces, muchísimas gracias chicos por asistir a esta sección, por su participación. Espero que les haya servido bastante el curso. Siempre pueden volver a verlo en el canal de Economía.
y espero que puedan utilizarlo en sus futuros proyectos, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, profe, por su explicación. Listo. Entonces nos vemos en próximas oportunidades, chicos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, muchas profe. gracias. Hasta luego.